la antigüedad. No es que necesariamente sean las únicas, o sea, hay algunas ciencias sagradas muy profundas, pero esas son las tradicionales. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, estas tres ciencias sagradas eran la astrología, la alquimia y la magia en el contexto antiguo. En Europa, obviamente, o sea, en la parte europea, Medio Oriente, un poquito Oriente, o sea, son las que eran reconocidas como las tres ciencias sagradas. Ya más lejos en el Oriente, ya no, inclusive en Medio Oriente tenemos otras ciencias muy interesantes como es la Kabbalah, que también es otra de las ciencias sagradas, pero bueno, las tradicionales son estas tres y representan básicamente los tres principales afluentes de conocimientos desde Asia, África y Europa. Entonces estas tres se centran pues en ese Medio Oriente y se centran precisamente desde esta leyenda o de esta historia, como lo queramos nosotros entender, reconocer o aceptar, esta historia de tres reyes que van a adorar a un niño ahí en Jerusalén, en Belén, perdón, y entonces estos tres sabios, que en realidad la Biblia nunca habla de esos tres, al menos no en los evangelios que aparecen en la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Hay otros evangelios en donde sí aparecen, con nombres y todo, y ahí es donde tenemos precisamente la traducción de sus nombres, de tres grandes escuelas del Oriente Antiguo, Asia, África y la escuela europea, surgen estas tres ciencias representadas, decíamos, por estos tres reyes que van a dar al niño, y cada uno lleva un regalo simbólico, y ese regalo simbólico está representado por el oro, el incienso y la mirra. Bien, entonces, el incienso precisamente representa la astrología. La astrología es reconocida en la antigüedad como la ciencia de arriba, como nos comenta ahorita la hermana, y el muy respetable Agustín también nos decía algo respecto a esa vastedad, ese cosmos tan inmenso que es la astrología. Porque es la ciencia de arriba, la ciencia que estudia lo de arriba, que estudia los cielos, a diferencia de la alquimia, que es la ciencia de abajo, la ciencia que estudia los elementos materiales, que estudia precisamente los metales, que estudia las cosas del mundo, pero que con las cosas del mundo pretende sublimar las cosas mundanas, las cosas del mundo. Bueno, ese es otro tema, el tema de la alquimia también muy interesante, de las ciencias sagradas, pero que es la ciencia de abajo. Tenemos pues la ciencia de arriba, la ciencia de abajo, representada en este mito que comentábamos, o en esta leyenda, o en esta historia, por el oro, precisamente. Entonces tenemos el incienso y el oro. Y la tercera de las ciencias sagradas es la magia, tradicionalmente, y la magia que reúne la ciencia de arriba con la ciencia de abajo, reúne la astrología con la alquimia. Entonces, la magia se requiere en estos tres elementos, pues hacer un trabajo alquímico interior primero, para poder ascender y poder hacer invocación de esas fuerzas superiores y reunir lo de arriba con lo de abajo. Esa es la mirra, es la que representa precisamente a la magia en este símbolo de estos tres reyes magos que van a adorar al niño y ponen a sus pies estos tres regalos, que no son otra cosa que estas tres ciencias, que les serían de utilidad, que les serían necesarias a este Cristo recién nacido para llevar a cabo su misión a lo largo de sus 33 años. Entonces, bien, entonces esto es lo que nos representan las antiguas ciencias. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en una de ellas, en la astrología. Pero bien, eso queda ahí como breve introducción. Seguimos con esta primera parte que decíamos y vamos a enfocarnos específicamente en la astrología. En esencia, la astrología es el estudio del sistema solar, básicamente, y su influencia desde la perspectiva de nuestro planeta, es decir, cómo los elementos del sistema solar, esto es el Sol, la Luna, los planetas, afectan la vida en la Tierra, pero todo visto desde la Tierra, todo visto desde ese geocentrismo y homocentrismo del cual hemos sido, dijéramos, víctimas durante los últimos milenios, ¿no? Ese sentirnos el centro del universo en alguna forma, y como cada vez que descubrimos algo vamos cayendo de esa perspectiva, pero al final de cuentas la astrología sigue viendo las cosas desde nuestra perspectiva planetaria y muchas veces desde nuestra perspectiva personal. Si las cartas las hacemos en función de un individuo, entonces eso es lo que nosotros tenemos como el estudio de la astrología. La astrología nace en la antigua Babilonia, ya con el famoso pueblo de Sumer, los sumerios,
que son los primeros en dejarnos algún legado al respecto, y va evolucionando hasta llegar a nuestros días, y vamos a ver por qué es sagrada y por qué nos puede ser útil en nuestro propio desarrollo personal. Bien, tradicionalmente la astrología clásica simplemente nos dice que los astros determinan la vida en la Tierra. Es la visión astrológica antigua, aquella que nos decía, si esta es la posición de los planetas con la que naciste, pues con esto tienes que vivir, así vas a funcionar, así vas a reaccionar, así vas a ser, y no hay para donde puedas tú buscar un cambio, buscar una superación, simplemente porque así naciste. Por desgracia, esta visión, si bien ha cambiado un poco, es decir, ha cambiado en el sentido que no queremos sentirnos así, no queremos sentirnos determinados, pero sigue sirviendo de una excusa muy útil para todos aquellos que empiezan a estudiar astrología. Esto es, la astrología nos sirve mucho como excusa. ¿Excusa para qué? Pues simplemente para decir, bueno, si este signo, que es mi signo, es de esta manera, pues entonces, ¿por qué me pides que sea diferente? ¿Por qué debo ser paciente si mi signo es impaciente? ¿Por qué debo ser tolerante si mi signo es intolerante por naturaleza? Entonces, tomamos esta excusa, dijéramos, de la visión tradicional de la astrología para decir que estamos determinados cuando nos conviene, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de las influencias astrológicas, vamos a decir, no, yo hago lo que yo quiero con mis planetas, a mí no me dominan para nada, pero cuando nos conviene, entonces la ponemos por delante diciendo, este es mi escudo, ¿no? Este es mi escudo porque si soy de este signo, soy sensible, soy sentimental y así tengo que ser, porque así lo dicta mi signo. Bien, una buena excusa, muy frecuente entre aquellos que empiezan a estudiar astrología, pero no es la visión moderna que tenemos de la astrología y mucho menos es una visión iniciática o una visión de trabajo personal y de desarrollo interior. Bien, lo que tenemos ahora como astrología y los estudios más recientes desde el ángulo psicológico, tomando en cuenta los estudios de Carl Jung, este gran psicólogo, primer discípulo de Freud, con quien después tuvo diferencias por cuestiones del enfoque que estaba dando cada uno. Empezó él a estudiar muchas de las ciencias antiguas y nos dejó un buen legado que después de Rudyard se encarga de convertir en lo que conocemos ahora como la astrología humanista, que es una astrología mucho más moderna y vemos cómo el término inclusive se relaciona más con nuestra era, con nuestra época. Bien, entonces, de perspectivas más modernas, la astrología humanista no se centra en el destino de la persona, sino en la persona en sí. No nos interesa qué le va a pasar o cómo nació, sino qué va a hacer esa persona con eso que le tocó, básicamente. ¿Con qué herramientas nacimos y qué podemos hacer con esas herramientas? Porque al final de cuentas, si decimos que la astrología es una ciencia y estudiamos para qué sirven las ciencias, bueno, las ciencias nos sirven para desarrollar cuestiones tecnológicas, es decir, cualquier investigación científica tiene por objetivo desarrollar alguna tecnología que nos pueda ser útil, que nos pueda generar un bienestar, y es lo que estamos ahorita disfrutando precisamente, o sea, estamos disfrutando de esta tecnología, de estas reuniones, de estos dispositivos que nos permiten conectarnos independientemente de la distancia y fueron desarrollados gracias a un desarrollo científico. Entonces, si hablamos de ciencia, nos interesa saber para qué sirve la ciencia. Y eso es en donde quiero yo enfocar esta plática, para qué nos sirve la astrología, ¿sí? Y vamos a empezar con esta visión de un autor llamado Ken Wilber, en donde nos habla que existen estadios espirituales, esto es, hay un proceso hacia lo sagrado, ¿sí? Lo sagrado existe, si las ciencias sagradas nos acercan a lo sagrado existe, pero eso sagrado lo podemos entender como algo espiritual, algo trascendente, algo superior, en fin, cada quien le dará su interpretación. Y esos estadios espirituales van, según Ken Wilber, desde el más básico, con el cual todos los seres humanos estamos bastante familiarizados, que es la creencia. La creencia exige algún tipo de representación, a veces un ídolo, una imagen, un bulto, a veces es una piedra, a veces es, o sea, no sé, algo
un tótem, dijéramos, en donde la persona invoca lo sagrado, lo pide, porque cree que aquel ídolo, que aquella imagen, que aquel ícono le va a conectar con lo sagrado. Entonces existe una creencia. Sí, así como estamos conscientes de nuestro entorno material, de nuestro cuerpo físico, pues podemos estar conscientes de que tenemos una creencia. Quien tiene una religión tiene una creencia, fundamentalmente. Sin embargo, vamos viendo cada vez más que la gente empieza a alejarse de este tipo de estadio espiritual básico y empieza a acercarse a otro estadio un poquito más elevado. Empieza a tener fe. ¿Sí? Ya no solo fe en ese objeto, en ese icono, en esa representación, en esa imagen, sino fe en algo superior. Esa fe aún no le revela nada, pero tiene fe en que existe, ya lo intuye de alguna manera. El tercer nivel es cuando ya la persona, a través de su fe, empieza a tener ciertas experiencias que vamos a analizar ahorita respecto a la astrología, empieza a tener ciertas experiencias y eventualmente esas experiencias se convierten en un estado de vida y se va adaptando a un último estadio espiritual en donde ya vive la parte espiritual en su vida diaria, es decir, vive la parte sagrada. Entonces, las ciencias sagradas nos sirven para eso, para poder acceder a esa vida en lo sagrado, dijéramos. Entonces, bien, pero todos vamos a empezar desde abajo, desde una creencia, y es perfectamente natural y perfectamente lógico, no tenemos ningún problema con eso. Todos empezamos ahí. Eventualmente en nuestro proceso nos iremos alejando para buscar otros estadios. Bien, una breve presentación de cómo vamos a enfocar esta plática desde el ángulo de la astrología. Entonces entramos a nuestro tema, a la segunda parte, como decíamos, dos partes. ¿Para qué nos sirve la astrología en ese proceso hacia lo sagrado? Bien, el primer paso ineludible, elaborar nuestra carta natal, cosmograma, carta astral, horóscopo, en fin, tiene muchos nombres, cualquier nombre es válido, no tenemos preferencia por ninguno. Entonces, hay que elaborar nuestra carta. ¿Qué es nuestra carta? Bien, nuestra carta, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es nuestra carta? Decíamos, de acuerdo con Neil Rudyard, este creador de la astrología humanista, nos dice que la carta son esos modos de activación funcional dentro de una totalidad organizada. Esa totalidad organizada somos nosotros, ¿sí? Y esta modos de activación, de actividad funcional, es como funcionamos nosotros, básicamente. Entonces, lo que nos va a decir la carta es cómo funcionamos. ¿De qué modo funcionamos? ¿De qué modo nos enlazamos con el mundo dentro de esa totalidad organizada? Pero eso lo vamos a ver reflejado en un mapa del cielo, que es el cosmograma, y que lo elaboramos para el momento exacto de nuestro nacimiento. Por eso es importante a la hora de elaborar una carta natal tener algunos datos básicos, conocer nuestra fecha de nacimiento. De repente llega la gente, es que yo fui registrado en otra fecha. Digo, no, usted me va a poner la fecha en la que usted nació, no en la que fue registrado. Es que pusieron otra fecha en el acta por cuestiones de no sé qué, nunca faltan las excusas. No, usted ponga la fecha que usted sabe que nació. Necesita poner la fecha en que nació, ¿sí? La hora en que nació. No importa si era hora de verano y todos esos detalles ya son atendidos por los modernos ordenadores. Ustedes no se preocupen de ustedes, pongan la hora en la que ustedes saben que nacieron y el lugar en que nacieron. No es necesario poner exactamente el hospital. Hay algunos programas que les permiten hacerlo, pero en general, con el simple hecho de que pongan la ciudad es suficiente. Ciudad, poblado, villa, villorrio, lo que haya sido. Es decir, yo nací en este punto, en esta fecha y en esta hora, y con eso elaboramos esa carta natal, ese mapa, ese cosmograma, para que nos muestre cómo es que están funcionando nuestros impulsos dentro de esa totalidad que somos los seres humanos, pero cada uno en forma individual. Como seres humanos todos tenemos los mismos elementos de una persona sana, esto es, tenemos un corazón, tenemos un cerebro, tenemos en lo general pues los mismos órganos, las mismas extremidades, esto es, si hay quienes por alguna circunstancia han perdido algo, sí es normal, quienes por alguna aberración cromática perdón, cromosómica van a tener algún problema, y lo sé, pero en general todos tenemos los mismos órganos, de igual manera que todos tenemos los mismos impulsos o energías planetarias en nuestra carta. Entonces todos estamos iguales y estamos hechos de lo mismo. Bien,
Entonces, el segundo paso, ya que tenemos la carta, vamos a interpretarla, pero vamos a interpretarla desde un enfoque de descubrimiento y desarrollo personal, no desde un enfoque tradicional, en que vamos a decirle, no, aquí dice que tú tienes este planeta aquí y eres agresivo. Y si aquí lo dice, tú eres agresivo, ¿no? No, sino más bien desde ese enfoque de descubrimiento. Ah, ahora ya sé por qué soy agresivo y ahora tengo que ver qué tengo que hacer para controlar ese impulso agresivo. Desde ese enfoque, no es el enfoque de esa excusa que decía yo, de decir, bueno, si tengo este planeta en esta posición, tiendo a ser desesperado o tiendo a ser sensible o sentimental o tiendo a ser muy platicador, muy hablador, sino desde el hecho de que ahora sé por qué soy tan hablador, por qué soy tan sentimental, pero también estoy viendo qué puedo hacer para moderar un poquito ese impulso. Veamos, ¿es mi impulso natural? Sí. ¿Con eso nací? Sí. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar en todo esto? Y para esto tenemos que existen diferentes niveles de conexión con estos impulsos. Vamos a seguir adelante y conocer qué son esos impulsos de los que vengo hablando. El tercer, bueno, seguimos con el segundo paso, la interpretación. ¿Qué nos muestra la carta natal o el cosmograma o el horóscopo? Nos va a mostrar, en primer lugar, dónde se encontraban todos los planetas del sistema solar en el momento en que nosotros nacimos, vistos desde la Tierra. En este círculo que tenemos aquí, nosotros vamos a observar un círculo exterior grande donde aparecen los 12 signos del zodíaco, ¿sí? Un círculo interior pequeño que representa precisamente la posición y el planeta Tierra, de hecho, representa nuestro planeta, ese círculo interior pequeño, que está aquí más hacia el centro de la, de la carta, del mapa. Entre este círculo que representa la Tierra y el círculo mayor que representa el cielo, nos encontramos los planetas. Esos símbolos raros que vemos por ahí son los planetas, donde se encontraba, no solo los planetas, también vamos a ver dónde se encontraba el Sol, dónde se encontraba la Luna. Sol y la Luna no son planetas, pero sí vamos a poner los planetas y algunos otros puntos interesantes que nos son útiles. Entonces vamos a encontrar planetas, vamos a encontrar los signos que ya decíamos que están graficados en la parte del círculo exterior, en colores. Ahí tenemos en la parte, la parte más alta, ahí tenemos una especie de fuentecita ahí, de dos cuernitos, ese es Aries, siguiendo hacia el lado izquierdo tenemos a Tauro, a Géminis, a Cáncer, que está del lado izquierdo, en azul, y seguimos Leo, Virgo y demás. Ok, los signos. También una carta nos va a ofrecer las casas. Si ustedes se fijan, los signos están divididos en unos segmentos ahí coloreados, cada uno con un tono ligeramente diferente. Algunos parecen ser muy parecidos. Más bien está en 4 tonos, diría yo. Pero bueno, ahí tenemos los signos y tienen unas divisiones muy marcadas, unas cajitas, dijéramos, unos segmentos que son estos. Esto es un signo, ¿ok? Pero tenemos estos otros sectores parecidos a unas rebanadas de pastel o de pay que hemos rebanado en forma un poco, dijéramos, no regular. Algunos son muy pequeños, otros son muy amplios. Y todos están numerados con un número romano por aquí chiquito, que nos va diciendo qué número lleva, un número consecutivo. Se denominan casas. Entonces tenemos casas. Las casas son sectores en donde la energía de los planetas se manifiesta en nuestra vida. Ok, entonces tenemos signos, tenemos planetas, tenemos casas, estos sectores de aquí adentro. Y por último tenemos los aspectos, que son todas estas rayas que se encuentran en la parte interior, algunas punteadas rojas, otras continuas azules. Esos son los aspectos. ¿Qué son los aspectos? Son ángulos que existen entre un planeta y otro planeta. No todos los ángulos nos interesan, pero algunos ángulos que sí nos interesan están graficados, están marcados aquí en forma de estas rayas. Entonces, es lo que nos va a enseñar una carta natal. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para ver cómo es que esos impulsos de los que sigo hablando, y voy a seguir hablando todo este rato, los impulsos son la manera en que nosotros reaccionamos, la manera en que somos, la manera en que vivimos, ¿sí? Cómo vivimos nuestra intelectualidad, cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos nuestras emociones. Esos son los impulsos y están representados por los planetas. Pero los planetas se van a manejar en función de el signo en que se encuentren. O sea, no es lo mismo tener un planeta en un signo que tenerlo en otro signo, porque cada signo le va a dar dijéramos, un trasfondo, ese famoso background que luego escuchamos por ahí en inglés. Ese background, ese trasfondo del planeta, del signo, perdón, va a modificar al planeta, ¿sí? Y ese planeta se va a manifestar dentro de una casa
y va a interactuar de acuerdo a los aspectos con otros planetas. Ese es básicamente lo que nosotros vamos a leer en la carta y es con lo que empezamos. Primero elaborar la carta, después interpretarla, pero con una visión humanista, decíamos. Bien, entonces, el eje de toda la astrología y de su sacralidad radica precisamente en conectar con los planetas. Conectar con los planetas, eventualmente con los signos a través de los elementos, y eso es lo que nos va a ir llevando a sacar la mejor versión de nosotros mismos y de esa carta que tenemos por ahí. ¿Sí? La peor versión o una versión común ya la somos. Todos somos ya alguna versión de nuestra carta. No necesariamente la mejor. Algunos han trabajado algo, son una versión un poquito mejor de ustedes mismos. ¿Sí? Si están en una escuela de yamines y empiezan a trabajar en esto, ok, perfecto, van a ir haciendo una mejor versión de ustedes mismos. Ahorita me recuerda mucho aquí estos comentarios de nuestra querida hermana Mari, cuando nos dice que le dio pánico escénico. Pues me recuerda a mi etapa de yamines, precisamente cuando a mí me lanzaron a coordinar centros de estudio siendo yamín y teniendo un profundo pánico escénico, me temblaban las rodillas y me sudaban las manos, pero así todo, fui a organizar centros de estudios y en algún momento me tocó dar una plática precisamente sobre la era de Acuario, un tema que sigo manejando a la fecha y sigo investigando después de más de 40 años, pero que pues me ha permitido ser una versión un poquito más pulida de esa carta tan violenta que tenía en aquellos años y que sigo teniendo, pues, pero que ya está un poquito más domada, dijéramos. Bien, entonces no se preocupe, siga adelante y un día se va a lanzar, espero que no sea dentro de mucho. Muy bien, entonces continuamos, pues. Vamos a clasificar los planetas rápidamente para ver por dónde vamos. ¿Okay? Existen algunos planetas que nos definen como individuos, que esos son las luminarias. Las luminarias no es otra cosa que el Sol y la Luna, no es otra cosa, porque no son planetas, por eso le decimos luminarias o luminares, que son impulsos muy básicos, muy fundamentales, indispensables para la naturaleza humana, y existen después los impulsos personales, que son individuales también, y nos hacen ser únicos. Esos impulsos personales son los planetas interiores, dijéramos, los planetas rocosos pequeños que están cerca del Sol, y que incluyen a Mercurio, Venus y Marte. ¿Sí? Son los planetas más cercanos al Sol. Obviamente la Tierra está metida ahí, pero esa ya estamos sobre ella, no la vamos a entender desde otra perspectiva porque ya estamos sobre ella. Después ya estudiaremos eso. Bien. Después tenemos planetas un poquito más alejados, los grandes y gaseosos, que conocemos como planetas sociales y corresponden a impulsos colectivos. Es decir, los seres humanos tenemos impulsos básicos, lo que nos hace humanos. Tenemos impulsos individuales, los que nos hace individuos diferentes, únicos. Y tenemos impulsos sociales con los cuales convivimos, dijéramos, con una generación con la que hemos compartido una serie de impulsos colectivos, así crecimos, era la época, en fin, son los impulsos colectivos. Por último, tenemos en los últimos siglos, el último 3 siglos aproximadamente, hemos estado descubriendo cosas interesantes en el cielo y así descubrimos que existen otros impulsos inconscientes capaces de transformarnos profundamente y que denominamos transpersonales, que corresponden a los planetas más alejados, Urano, Neptuno y el controvertido Plutón. Todos esos vamos a hablar pues ahorita en este ratito que nos queda. Bien, vamos a ver pues. El tercer paso, una vez que ya hemos visto cómo están nuestros planetas en la carta, que ya los reconocimos, que ya nos conocimos, que ya nos interpretamos, vamos a ver qué tan conectados estamos, qué tan integrados estamos con esos impulsos. Esto es, ahorita que los analicemos vamos a ver cómo hay 3 niveles de integración de los impulsos. Los impulsos, decíamos, son los planetas, traduciendo, los planetas. Pero para que entendamos, un impulso es aquello que me hace reaccionar de una manera o de otra. ¿Ok? Entonces, ese impulso, ¿yo lo manejo bien o no lo manejo bien? Si no lo manejo bien, mi nivel de integración es muy básico o a veces hasta lo rechazo y no lo quiero integrar. Bien. Después puede ser que lo maneje, pero todavía me dejo llevar por él. Bueno, tiene cierto nivel de integración, pero todavía muy pobre. Sin embargo, puede ser que ese impulso diga, ok, el impulso de la ira, por decir algo, por un ejemplo muy claro. Si yo me dejo llevar por mis impulsos, entonces no lo tengo nada integrado. Si yo logro de repente con alguna respiración, no sé, con alguna técnica, logro yo controlar mi impulso violento, entonces ya lo tengo un poquito más integrado.
si ya, ya no me enojo con facilidad, más bien vivo ya una experiencia de manejar esa energía más hacia mi transformación y mi crecimiento y no hacia agredir a los demás, pues ya hay un nivel de integración bastante fino en ese impulso. Entonces hay diferentes niveles de integración, nos dice Dane Trugger que al menos 3 niveles, en donde nosotros podemos ver cómo estamos manejando nuestros impulsos. Y pongo por ejemplo, igual podría poner otro, pero ahorita los vamos a ver básicamente todos de manera rápida. Bien, entonces, y vamos a empezar precisamente, cuando nosotros empezamos a integrar esos impulsos, hay otro autor, que es Joseph Campbell. Joseph Campbell nos habla de las características de un guerrero espiritual, esto es, un guerrero que busca lo sagrado. Esto es una persona que ya no se siente conforme, diríamos, con la vida que tiene. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué no se siente conforme? Pues una persona, recuerdo hace unos años, trabajaba yo en la universidad, se me acerca una chica a la cual yo había visto que tenía muchas lecturas interesantes. Le dije, ¿por qué traes esas lecturas? ¿Qué andas buscando? Dice, porque ando buscando algo. Dice, tiene que haber algo más. Esto no puede ser esto todo. Ese es el que empieza ese camino del guerrero espiritual. Hay un llamado, hay un llamado. Y lo primero que hay que hacer es aceptar el llamado. Por eso tenemos como primer nivel la aceptación en estas características del guerrero espiritual. Debe aceptar que es llamado y debe aprender a cooperar con los demás en ese llamado para alcanzar una comprensión con entusiasmo y empatía. Entonces, son algunas características de un guerrero espiritual. ¿Ya las tenemos? ¿O en qué nivel las tenemos? Si no, hay que desarrollarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a sentir ese llamado y aceptamos ese llamado, ¿qué es lo que sucede? Que las cosas empiezan a cambiar y salimos de una zona de confort. Hay quienes entran a una escuela de yamines, bienvenidos, sintieron ese llamado y están buscando algo diferente, ya se cansaron de esa vida convencional, tradicional, ese trabajar o ese despertarnos, trabajar, regresar, divertirnos el ratito que nos queda, dormir y volver a empezar. De repente algo que nos mueve por ahí, a lo mejor una familia, a lo mejor hacer un negocio, pero no pasamos de lo mismo. Esto es sobrevivir nada más, sobrevivir, hacer más dinero para gastarlo, para disfrutarlo y meternos en ese interminable camino de falta de sentido. Entonces, como nosotros vamos encontrando un sentido en la vida, sentimos ese llamado y nos vamos convirtiendo eventualmente en guerreros espirituales, que es la primera fase de el desarrollo hacia lo sagrado. Y un guerrero es aquel que lucha, sí, pero no lucha con los demás, lucha contra sí mismo, contra sus impulsos no integrados, dijéramos. Entonces debemos elaborar primero la aceptación. Aceptar que somos como somos es fundamental. Aceptar que somos como somos. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Cooperar. ¿Cooperar con qué? Con eso que ya tenemos, no ir en contra de eso, porque muchas veces, como decimos, bueno, pues así soy yo de violento y ya. Sí, ya me acepté que soy violento. Ahora, ¿cómo coopero con esa violencia para hacerla diferente? Comprender por qué soy violento, entusiasmarme para modificar ese impulso y lograr una empatía con mi propio impulso personal. Esto es, ir transformándome. Ese es el guerrero espiritual y esas son algunas de sus características. Bienvenidos a este camino que hemos iniciado y que una vez iniciado no hay marcha atrás y todos seguimos iniciando porque esta es la iniciación. Bien, entonces aquí tenemos precisamente este llamado del guerrero en donde vivimos en un mundo conocido, esa pequeña parte de nuestra vida, vemos como muy poquita la parte de la vida que conocemos, en donde tenemos de repente un llamado a la aventura, que puede ser el llamado a la aventura puede ser simplemente meterme en una escuela de yamines, excelente. El llamado a la aventura puede ser empezar a estudiar astrología, empezar a practicar yoga, empezar a estudiar Kabbalah, en fin, es un llamado a una aventura. Y esto es una aventura, ya nos platicaba por aquí nuestra querida hermana Mari cuando dice que lo que encontró aquí en la astrología, bueno, ya sintió ese llamado tal vez hacia la astrología, bienvenida. Después se encuentra una ayuda sobrenatural en el mito. Todo esto es un mito, el mito, el periplo del héroe que desarrolla Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, en donde dice que es el único mito que puede abarcar básicamente todas las historias de los mitos antiguos, la idea del monomito, un solo mito para explicarlos todos. Entonces, ese llamado a la aventura, ese ser que se siente llamado a algo, podemos hablar de Moisés en el desierto frente a la zarza ardiendo, siendo aventado por Dios a salvar a su pueblo, o en fin,
Jesús llamado a redimir a su pueblo también. O igual podemos hablar de Ulises yendo a la guerra, regresando a la guerra, de la guerra de Troya, en fin, o de Hércules haciendo sus 12 trabajos, no sé, es un llamado a la aventura. A lo largo de ese llamado a la aventura surge una ayuda sobrenatural. Esa ayuda sobrenatural en la antigüedad pues era representada por los dioses que llegaban a ayudar a los héroes, ¿sí? Después sale de ese mundo conocido para entrar a un mundo desconocido y es donde surge el guardián del umbral, porque va a entrar a un mundo mágico, ¿sí? Comienza su transformación. Ahí obviamente va a tener un ayudante y va a tener un mentor que se puede estar en las funciones de un maestro, puede estar en las funciones de un guía, de un coach, yo no sé, y algunos ayudantes por ahí. Obviamente deben ser retos y tentaciones junto con su ayudante hasta llegar a esa experiencia de abismo, de muerte y renacimiento, donde recibe una revelación que eventualmente lo llevará a transformarse, a expiar su proceso, a expiar sus culpas, dijéramos, su pasado, y recibir una bendición y iniciar su regreso de nuevo a su zona conocida. Bien, entonces, ¿esto nos sucede con los planetas? Sí. ¿Con cada uno de ellos? Sí. ¿Y podemos hacerlo de uno por uno? Sí podemos. Y ese es precisamente el camino del héroe y el camino con el cual nos estamos presentando de una manera muy somera cómo podemos convertir la astrología en algo que nos lleve hacia lo sagrado. Bien, entonces, en el cuarto paso, ya tenemos todo esto, ok. Entonces, ese camino del héroe va a ser ese trabajo de integración de los impulsos planetarios. Y empezando con un orden, vamos a empezar primero integrando los puntos básicos. Después los puntos personales, que ya vemos aquí Mercurio, Venus y Marte. Los básicos son las luminarias, que son el Sol y la Luna. Después integramos los sociales, que son Júpiter y Saturno. Vamos a enfocarnos mucho en esto porque es la primera parte del proceso y es donde todos tenemos que empezar. Cuando ya terminemos con esto, nos pasamos a los grandes. Pero lo que nos llama la atención los grandes, decimos, yo quiero trabajar con Urano. Espérense, esos planetas grandes, como son muy inconscientes, si nos metemos con ellos, nos pueden generar algunos problemas que vamos a analizar ahorita. Pues vamos a ver cómo funciona la astrología desde esta perspectiva de ese camino, ese periplo del héroe. Bien, empecemos con las luminarias o luminares. El Sol, aquí en la parte superior derecha y a un lado de luminarias aparece este simbolito que es un círculo con un punto en medio y que es la forma en que nosotros representamos al Sol en astrología. El Sol, sabemos, no es un planeta, es la estrella de nuestro sistema. ¿Y qué hace el Sol en nuestra carta natal? Pues nos otorga un sentido de identidad y de propósito. ¿Quién soy? Entonces, cuando integramos ese impulso, nos favorece en conocer qué estoy haciendo aquí, qué misión tengo que cumplir. Entonces, vemos cómo podemos decir, ok, yo conozco mi Sol. Sí, ¿por qué? Porque conozco mi signo, porque yo soy Aries, porque yo soy Piscis, porque yo soy Géminis, porque yo soy Sagitario, conozco mi Sol, ahí está el Sol, el signo que conocemos, ese es el signo donde está el Sol. Pero conozco lo que ese Sol me da para sobrevivir, el impulso más, el nivel más básico de integración del impulso, o sea, sobrevives con este Sol, con esta característica individual, pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tiene que hacer el individuo en este mundo y en esta vida? ¿Qué identidad tiene? ¿Qué propósito tiene su vida? Ese es el conocer a fondo ese impulso solar. No es tan fácil, entonces hay que trabajar primero en conocer eso. Ya aquí seguramente estarán viendo más técnicas para poder hacer todo este trabajo, simplemente voy a hacer la presentación. La astrología, algunas dinámicas pueden funcionar, algunos trabajos, algunas meditaciones, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero igual el yoga, igual algunas otras ciencias nos pueden ayudar para ir conociendo quién somos, y es lo importante a través del impulso solar. Después tenemos el impulso lunar. La Luna, sabemos, es satélite de nuestro planeta, no es otro planeta, es un satélite, gira en torno a nuestro planeta, ¿sí? Y esta Luna representa esas reacciones inconscientes que todos tenemos, pero también es un impulso a proteger y ser protegidos. Muy bien. Bien, todos tenemos reacciones inconscientes y las justificamos porque la Luna genera una especie de ilusión personal. Cada uno tiene su ilusión personal. Esa ilusión es simplemente el hecho de decir, el mundo funciona de acuerdo con estas reglas,
con este esquema, con esta visión que yo tengo, y yo me la creo, y hago que funcione. Y esa es la influencia tan fuerte que tiene la luna. Entonces yo reacciono ante esos impulsos. Si en mi mundo la gente me está agrediendo, yo reacciono ante las agresiones de forma agresiva. Si en mi mundo yo soy víctima, yo reacciono como víctima frente a las influencias que siento de mi exterior. Si en mi mundo yo soy el héroe, igual yo reacciono como un héroe. Entonces, pero son reacciones inconscientes y esa es la influencia de la luna. Cuando nosotros entendemos, integramos de manera sana este impulso que vemos, obviamente el simbolito ahí al lado derecho, pues no es más que una luna creciente. Entonces, aprendemos a proteger y a protegernos y a dejarnos proteger. Entonces, la luna tiene mucho que ver con nuestras reacciones emocionales y cómo las manejamos. ¿Por qué cuando no podemos controlar el peso es porque estamos comiendo demasiado? Porque nos estamos queriendo proteger, nos estamos queriendo nosotros demasiado. Entonces empezamos a ingerir alimento extra. Entonces, una forma de protegernos inconscientemente. Pues bueno, todo esto hay que integrarlo, hay que sanarlo también, ya lo veremos más adelante. Y ese es otra del siguiente impulsor que tenemos que equilibrar. Esto es, el sol nos da una perspectiva a largo plazo. El sol nos dice, yo tengo esta misión que cumplir. La luna nos da una perspectiva inmediata, ni siquiera a corto plazo, es inmediata. Hoy, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a proteger? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a expresar mis emociones? ¿Cuántos abrazos necesito el día de hoy? ¿Sí? Eso es lo importante de la luna, poderla entender desde ese ángulo. Y una vez que logramos eso, entonces tenemos esas dos, dijéramos, pilares de nuestra personalidad. Uno, podemos vivir el día con día, porque podemos entender esas reacciones lunares. Y otro, podemos vivir nuestra vida porque tenemos una proyección, tenemos una meta, tenemos una guía. Ok, entonces ese es lo que es el sol y la luna, las luminarias. Los dos básicos, decíamos, nuestra vida cotidiana y nuestra vida trascendente. Pues una vez que tenemos resuelto estos dos, pasamos a los impulsos personales. Todos tenemos cierto nivel de integración de estos, lo más seguro es que sí. Una persona que se desconecta del sol tiende a la depresión. Una persona que se desconecta de la luna tiende a reaccionar de maneras muy, ahora sí como decimos, muy lunáticas, muy inconscientes, no sabe controlar sus impulsos. Y pues, por un lado, una persona deprimida u otra persona agresiva no son precisamente personas sanas. Tenemos que sanar esto para empezar. Bien. Después pasamos al trabajo ya yéndonos hacia lo sagrado, precisamente. Cuando empezamos a trabajar con un tercer punto que va a ser equilibrio con estos dos, que llamamos en astrología el punto ascendente. El punto ascendente no es otra cosa que ese punto que nace en el horizonte cuando yo nazco. Es decir, en el horizonte este, por donde sale el sol, por donde sale la luna, por donde salen todos los planetas en la noche o en el día. Y en ese punto este, algo está saliendo todo el tiempo. Algún signo está ascendiendo en ese momento. Pues en el momento que yo nazco hay un signo ascendiendo, ese es el signo ascendente. Es ese signo que asciende en el horizonte del oriente, en el horizonte este, en el momento en que el individuo nace, y que es un punto de apalancamiento, diríamos, para hacer el trabajo del que vengo hablando. Esto es, mi ascendente me dice, me define la personalidad, pero en el trabajo trascendental me dice qué es lo que yo debo utilizar para apalancarme y lograr llevar a cabo este trabajo, porque es el punto de mejor expresión personal que tenemos. Es donde nos expresamos mejor, mejor inclusive que el Sol y la Luna, porque el ascendente por regla general lo tenemos consciente y los demás planetas no siempre los tenemos tan conscientes, pero el ascendente siempre. Entonces, es un punto de apalancamiento muy importante y también hay que investigarlo y trabajarlo a la hora que estemos haciendo este proceso que va a llevar las etapas que vimos en Leo y demás. ¿Ok? Bien. Los impulsos. Vamos a entrar ya de lleno en esta parte. Esta aplicación de una ciencia sagrada para ir logrando precisamente lo sagrado a través de una metodología, decíamos. Trabajar con Mercurio. Aquí ahora tenemos por aquí este simbolito a un lado de la palabra Mercurio, el lado izquierdo ese es el simbolito de Mercurio. ¿Sí? Así es como lo vamos a encontrar en una carta natal. Es ese impulso lógico, racional y analítico que todos los seres humanos tenemos, a darle estructura a las cosas. Todos hacemos eso, todos tenemos un diálogo interior. Ese diálogo interior tiende a ser racional, tiende a ser analítico, tiende a decirnos,
esto pasó por esto, y entonces esto encaja así, de esta manera en esto otro. Esto que yo estoy hablando en este momento no es otra cosa que el utilizar a ese mercurio, ese impulso lógico, racional, analítico. Si veo la imagen, veo el símbolo, elijo las palabras y las expreso, y entonces estoy utilizando mi mercurio. Obviamente hay personas que se tropiezan con esto. ¿Por qué? Porque no logran hacer un enlace lógico, racional y analítico en su cabeza y por lo tanto sus palabras se atropellan, se incomodan, se contradicen, porque no hay una conexión correcta con Mercurio. En la antigua mitología griega y romana, Mercurio es el mensajero de los dioses, es decir, que enlaza, dijéramos, las ideas que vienen de arriba con la expresión que es un poquito más mundana, dijeron, más de aquí abajo. Es decir, todo lo que yo puedo expresar aquí viene de una idea superior, de una mente superior. No necesariamente mía, obviamente. O sea, pueden ser autores o pueden ser otras visiones o pueden ser cosas que se me ocurren inclusive. Pero de alguna manera estoy conectando con algo superior, y por eso Mercurio es el mensajero de los dioses. Bien, entonces hay que dominar ese Mercurio. Y es una parte muy importante de las personas que están en Yamines, saber trabajar con su Mercurio. Esto es aprender a comunicarse. Y lo están haciendo, como dice aquí Roberto, cuando nos dice que ya están ustedes exponiendo, excelente. Entonces, es un trabajo muy bello el que vamos haciendo aquí y podemos empezar por abajo, ¿bien? Ya decimos que tenemos que solucionar lo del Sol y la Luna. Eso lo vamos a ir haciendo toda la vida porque esos son muy básicos y toda la vida los tenemos que estar actualizando. Pues este trabajo de Mercurio lo podemos empezar desde Yamines y seguramente ya para las siguientes escuelas ya tendremos bastante avanzado este trayecto de lo que es el manejo de este impulso mercurial. Bien, y pasamos ahora al siguiente impulso, que se va a trabajar mucho en algunas otras escuelas que están un poquito más arriba, ¿verdad? Lo que sigue de Yamines por ahí. Y tenemos aquí a Venus, su símbolo también, este circulito con su símbolo femenino, obviamente, Venus. Es el impulso social y afectivo, muy bien. Todos los seres humanos también tenemos ese impulso gregario, ese impulso a juntarnos, a unirnos. El impulso venusino nos lleva a unirnos. Mercurio nos comunica, nos enlaza. Venus nos hace que nos sintamos cómodos unos con otros. Entonces, es un impulso que nos lleva a la visión social, al afecto, al cariño, al amor, a la amistad. Todas esas manifestaciones de acercamiento humano tienen que ver con el impulso de Venus. Todos lo sentimos, ¿sí? Ahora, quien diga, yo no tengo necesidad de nadie. Lo que pasa es que está desconectado de su impulso de Venus. Necesita estudiar eso, porque todos lo necesitamos y todos lo sentimos, ¿sí? Por otro lado, también es una expresión de la belleza y el equilibrio y la armonía. Entonces, ¿qué tanta belleza, equilibrio y armonía existe en nuestra vida? También eso es importante. ¿Qué tan equilibrados somos? ¿Qué tan armónicos somos? ¿Qué tanta belleza expresamos? Entonces, eso es importante. Por eso es importante manejar este impulso venusino de maneras sanas. Esto obviamente, conforme vamos avanzando en nuestro proceso de integración, pues nos vamos a topar aquí con cuestiones de que ninguna convivencia social es fácil, ninguna lo es. Entonces aquí también nos podemos tropezar, así como nos tropezábamos y nos atropellamos con Mercurio, nos podemos tropezar y atropellar con Venus. De repente no se nos da mucho eso de estar juntándonos con la gente, de estar poniendo buena cara, de hacer reuniones sociales y todo. No estamos muy conectados, entonces ahí nos podemos atorar un poquito, pero entonces nos damos cuenta que en nuestra vida no existe esa belleza, no existe ese equilibrio porque solo vivo para mí, no hay contacto social, entonces hay que equilibrar. Bien, eso nos va a dar armonía también. Entonces el impulso es el trabajo con el impulso de Venus. Y estamos viendo cómo al irlos integrando nos vamos sintiendo seres humanos más completos, más plenos. Sí, ya llevamos 4 y tenemos que ver 10, así es que todavía nos queda un ratito, vamos a seguir. Ok, el siguiente impulso a integrar es el impulso de Marte, otro impulso que todos conocemos, pero que luego no podemos entender cuando estudiamos bien la astrología. Hay que profundizar un poquito más. Porque si nosotros empezamos a estudiar astrología nos van a decir, Marte es tu impulso a enojarte, a reaccionar, a pelear, a defender, ¿sí? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos autoafirmarnos, ¿sí? Porque queremos decir, este soy yo. Fundamentalmente, ese impulso autoafirmativo y agresivo es una forma de manejar Marte, ¿sí? A veces un poquito burda, un poco baja.
En una forma un poquito más elevada, pues expresa la voluntad, la acción y la fuerza. Si yo veo algo en mi casa que no me gusta y decido quitarlo de ahí y ponerlo en otro lugar, estoy actuando en forma marciana. Marte me lleva a modificar mi entorno y hacerlo más como yo quiero. Marte y Venus trabajan de la mano, tenemos que entender eso. Así como el Sol y la Luna trabajaban de la mano, Marte y Venus también van de la mano. Venus me dice, eso no es armónico, eso no es bello, eso no es estético, eso no me gusta. Marte dice, voy y lo cambio, lo modifico, lo arreglo, lo muevo, lo tiro si es necesario y así tengo que usar fuerza. Muy bien, ese es Marte, muy bien. De igual manera, no hay armonía en mi vida, necesito una relación, necesito una pareja. Venus me dice que no hay armonía, que requiero un afecto. Entonces Marte que dice, vamos a conquistar, vamos a conseguir ese afecto, vamos a conseguir esa relación que me está haciendo falta. Entonces salgo y actúo, ¿sí? Y entonces vemos cómo todos esos impulsos se pueden ir puliendo. No es lo mismo hacer ese conato, ese intento de conquista en forma baja, en forma burda, en forma instintiva, de llegar, agredir o imponer o forzar a la persona que me resulta atractiva, a llegar con contacto, con afecto, con atención, con modos, dijéramos, pero igual estoy conquistando, igual estoy tratando de lograr ese acercamiento, estoy logrando de presentar mis mejores cualidades para que me acepten ahí, y eso también es un impulso marciano, pero más afinado, más bello, más pulido, no tan burdo. Eso de llegar y simplemente, como de repente hace muchos años había unas caricaturas en que aparecía el cavernario, ¿no? Dándole un golpe a la mujer para llevársela después del cabello, arrastrando por ahí para llevársela a su cueva, ¿no? Es un Marte muy burdo. Un Marte fino es aquel que en forma elegante va y hace ese trabajo de conquista, ¿bien? Entonces, hay niveles de conexión. No es lo mismo la conexión que tenían los griegos con Marte, que le llamaban Ares, y que era violento y agresivo, al contacto que tenían los romanos con Marte, que es el mismo Dios, el mismo impulso, pero que para ellos era noble y era honorable y era conquistador y era además tenía que ver con la agricultura, además, o sea, vemos cómo son dos maneras diferentes de manejar la misma impulsividad natural humana a través del signo del planeta Marte. Bien, entonces esto lo tenemos que afinar también entre Marte y Venus, ir entendiendo cómo funcionan e irlos integrando cada vez mejor. Con esto terminamos los impulsos individuales. Con eso ya tenemos un sello personal. Ahora vamos a pasar a los impulsos sociales, aquellos que tienen que ver con toda esa generación en la que nacimos, esa generación, un año, 2 años, todos ellos que nacimos más o menos sobre esas fechas, tenemos un sello personal y es dado por los siguientes planetas. Esos son los impulsos sociales. Y el primero de ellos es Júpiter. Cuando nosotros entendemos a Júpiter nos damos cuenta que es el principio natural en el ser humano de querernos desarrollar, de querernos expandir, de conectarnos con algo mayor, de buscar algo superior, que le dé además sentido a las experiencias difíciles. La vida tiene experiencias difíciles por naturaleza. Desde el nacimiento hasta la muerte hay experiencias frustrantes y dolorosas, siempre las hay. A veces más, a veces menos, pero siempre las hay. Y esas experiencias tenemos que darles un sentido en nuestra vida y Júpiter les da un sentido. Hay quien lo hace de forma religiosa, ofreciéndolos a su Dios, en fin, haciendo sacrificios, en fin. Es una manera de hacerlo, sí, es una manera, no está mal, no está mal en cierto nivel, en esa parte de la fe, perdón, de la creencia que decíamos al principio, pero podemos hacerlo de manera diferente, entendiendo, luego lo vamos entendiendo a través del karma y de las leyes y todo, bueno, ya es una creencia, ya es un poquito superior. Eventualmente nos daremos cuenta que todas esas experiencias nos sirven para crecer, y es un sentido un poquito más fino de conectar con Júpiter, ¿ok? ¿Cómo puedo yo crecer? A través de esas experiencias difíciles que todos vamos a tener en la vida. Entonces, ese impulso de expansión humana y conexión con algo mayor el que nos va a dar el contacto con esta energía de Júpiter, con este impulso. Por eso no hablo mucho de energías, prefiero utilizarlo como impulsos, porque están dentro de nosotros, no están allá afuera. Se refleja en lo que está allá afuera, pero no están afuera, están adentro de nosotros todos estos impulsos, todos esos planetas como los conocemos en astrología. El otro impulso social es Saturno.
Y Saturno es ese impulso estructurador, disciplinador y limitante. Conforme nos vamos avanzando en edad, este impulso va siendo muy obvio. Nos hacemos cada vez más estructurados, podemos ser más disciplinados y nos hacemos muy limitantes, ¿sí? De jóvenes no aceptamos mucho este impulso, no nos gusta, no queremos estructuras, no queremos disciplinas, no queremos límites, nos afinamos más con el de Júpiter, queremos crecer. Como nos hacemos viejos, nos vamos afinando con Saturno. Ninguno de los dos es mejor que otro, son igual que Venus y Marte, que el Sol y la Luna, son impulsos que trabajan juntos. Si no los entendemos y los trabajamos juntos, nos desequilibramos. Entonces, con Saturno, cuando vamos integrando a Saturno, nos vamos haciendo conscientes de nuestros límites, pero también aprendemos a confiar en nuestros recursos, nos hacemos más confiados, más seguros de nosotros mismos, pero sabemos hasta dónde podemos llegar. Esto no sucede conforme vamos creciendo en edad, pero eso no quiere decir que vayamos a ser personas más limitantes. Si manejamos los dos impulsos, podemos ser personas que seguimos creciendo, pero seguimos consolidando nuestro crecimiento, que es muy importante. De repente el joven quiere lograr cosas, pero si no consolida, entonces toda esa burbuja, como luego lo llaman por ahí en términos económicos, se revienta. Esas burbujas de crecimiento económico gigantesco y espectacular en algunas áreas, como hubo la inmobiliaria hace algunos años y ahora se habla de esa burbuja de las monedas, de las criptomonedas, pues eventualmente llega el momento en que aquello se revienta y se viene abajo la burbuja, se rompe por efecto de seguir creciendo sin límite. Nada puede crecer sin límite. Entonces tenemos que entender que existen límites e irnos estructurando para que lo que vayamos creciendo se consolide. En el trabajo que estamos nosotros haciendo aquí, si tenemos un logro, si tenemos un avance, si ya mejoramos algo, después tenemos que hacerlo disciplina y hacerlo recurrente, o sea, que digamos, ok, ya empecé a hablar en público, ok, ¿cómo puedo hacer que esta experiencia única que tuve de hablar en público que me hizo crecer un poquito se convierta en algo que quede integrado a mi naturaleza? Y ese es Saturno, y eso lleva disciplina, eso hay que seguirlo haciendo para que se convierta en algo que me dé un recurso personal. Bien, entonces esa es la combinación de Júpiter y Saturno. Hasta aquí vamos con los impulsos que nos van definiendo, decíamos, como personas, individuos, y ahora como generación. Pues bien, pero no son todos los impulsos que tenemos que trabajar. Sí son los fundamentales. Si no trabajamos todos estos que hemos visto hasta ahorita, estos 7, ¿qué es lo que pasa? Intentar la aventura de meternos en los otros, en los que faltan, es peligrosa, es incluso peligrosa a ese grado. Después de que hemos logrado todo esto, de que hemos sanado todas estas heridas, de que hemos trabajado con todos estos procesos, tenemos que pasar a un impulso que nos lleva precisamente a la sanación. Y es el quinto paso en esto que venimos manejando. El quinto paso es ese proceso de sanación. ¿Y cómo vamos a sanar? A través de la aceptación y el perdón. Aceptar nuestro pasado, aceptar nuestras deficiencias, aceptar nuestras frustraciones, aceptar nuestros límites, y perdonarnos. Lo más difícil del perdón es perdonarnos. Cuando sabemos perdonarnos, podemos perdonar a los demás sin ningún problema, porque al final de cuentas no es lo que los demás nos hicieron, sino cómo vivimos nosotros lo que pensamos que los demás nos hicieron. En primer lugar, a lo mejor los demás no nos hicieron nada. Es nuestra visión. Entonces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y para eso existe también en la carta natal un impulso que nos permite hacer esta sanación. Y ese impulso se llama Quirón. No es un planeta, aquí lo tenemos en este simbolito que parece ser una llave, y efectivamente Quirón es la clave, es la llave que nos permite pasar a trabajar con aquellos impulsos de los planetas transpersonales que vamos a ver en los próximos minutos. Y Quirón es un centauro en la mitología, es un centauro, pero es el único centauro sabio. ¿Sí? Los centauros eran bastante salvajes y Quirón es un centauro sabio. Es un centauro que es herido y que él mismo tiene que aprender a sanarse. Entonces, es un impulso sanador a través de la compasión y la sabiduría. Entonces, si nosotros aprendemos a sanarnos a nosotros mismos, vamos a poder trabajar con los impulsos más delicados, los de arriba, los que nos permiten salirnos de esa parte humana. Hasta ahorita hemos trabajado nada más la parte humana, nada más. Hasta ahorita todo lo que hemos visto es mero desarrollo humano. Hasta ahí vamos en lo humano. Sí, con Quirón empezamos
a llegar a ese umbral, a esa parte desconocida que nos hablaba Campbell, a ese umbral en donde empezamos a pasar a una zona desconocida, porque todo lo que hemos visto hasta ahorita es humano, y lo humano para nosotros no nos es extraño, todos lo vimos todos los días. Lo que viene es lo interesante, porque ya vamos a trascender lo humano, nos vamos a ir a lo que llamamos transpersonal. Y empezamos con Quirón, que es una especie de, digamos, es el guardián del umbral, como lo menciona Campbell, y que es el que nos va a introducir a lo que es lo trascendente, lo que es lo transpersonal. Entonces tenemos que Quirón siempre lo representan con un joven o con un niño ahí atrás en su lomo, ayudándolo, y no es otra cosa más que decirnos, recordarnos, dijéramos aquella frase de Jesús cuando dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niños, ¿sí? Hay que volver a ser como niños, como jóvenes. Requerimos esa visión clara, prístina, transparente de la juventud, de la infancia, para poder pasar a los siguientes procesos. Y entonces, eso nos va a dar compasión y nos va a dar sabiduría para poder avanzar. Bien, entonces todo esto que vimos ahorita es lo que ustedes van a vivir en un proceso iniciático que nosotros presentamos de esta manera a través de un proceso preiniciático, de formación iniciática o formación preiniciática, en donde nos vamos preparando para la iniciación. Y la iniciación es entrar a esa parte transpersonal, esa parte sagrada, a la cual como humanos tenemos acceso, pero que si no hemos trabajado lo humano, la vida no nos va a dejar entrar. Ese guardián del umbral no nos va a dejar transponer sus puertas y no nos va a dejar avanzar en lo trascendental. Obviamente, siempre hay ofertas light, siempre las va a haber, y no va a faltar quien les diga, tú dame tanto y yo te ilumino todos los chakras y yo te doy todas las claves y yo te doy toda la iniciación. Siempre va a haber esos caminos fáciles, siempre. Pero la vida tiene sus propios sellos, sus propias, dijéramos, guardias, esos puntos en donde nos atora y no nos deja pasar. Simplemente lo que hacemos es engrandecer un ego que entre más crece, lo único que va a hacer es que va a reventar, como lo veíamos con Júpiter. En fin, bueno, entonces si pasamos a través de este Quirón, que esto ya estamos hablando de niveles, ya estamos acercándonos a lo que son los grados iniciáticos. Ahora sí estamos acercándonos a los grados iniciáticos. Todo este proceso de preiniciación, vamos a tener que integrar todos estos 7 impulsos. Y vamos a llegar a esta parte de la sanación. Entonces, y es cuando empezamos a entender ahora ya un poquito de los signos. No nos vamos a meter mucho en los signos, pero es cuando empezamos a trabajar con los elementos dentro de nosotros mismos. Cuando ya tenemos afinados todo lo que es los 7 impulsos básicos humanos, y ya trabajamos la parte del Quirón, de la sanación. Entonces empezamos a equilibrar nuestros 4 elementos. Trabajamos con el elemento tierra, que tiene que ver con nuestra parte corporal, con el elemento agua, que tiene que ver con nuestra parte anímica, emocional, con el elemento fuego, que tiene que ver con nuestra parte espiritual trascendente, y con el elemento aire, que tiene que ver con nuestra parte mental. Entonces, cuando logremos equilibrar estos 4, entonces podemos llegar a un centro, podemos, ahora sí, tener un centro dentro de nosotros mismos, y ese centro es lo que conocemos como el ser. Cuando logramos conectar con el ser a través del equilibrio de lo primero el desarrollo humano, fundamental, después empezamos el desarrollo transpersonal, que nos lleva a la sanación a través de Quirón, a través del equilibrio de los 4 elementos. Entonces, ya que tenemos esto, entonces sí nos arriesgamos a trabajar con los planetas transpersonales. Los planetas transpersonales nos van a llevar a experiencias de tipo muerte-renacimiento. Esto es, de alguna manera, algo dentro de nosotros tiene que morir. Es una experiencia transformadora y es ese proceso de iniciación en lo trascendente, en lo sagrado. Nos vamos iniciando en lo sagrado. Pero implica una muerte. ¿Qué es lo que va a morir? Bueno, tiene que morir la importancia que tenemos de nosotros mismos, esa importancia egoica. Tiene que morir el apego. Tiene que morir nuestras debilidades. Tienen que morir nuestros miedos. Hay muchas cosas que tienen que morir, pero que de ahí va a salir algo, una mejor versión de nosotros mismos. Tiene que morir esa antigua versión para que surja una nueva.
Y entre más estemos apegados a la cómoda, a la que tenemos ahorita, más difícil va a ser y más arriesgado va a ser intentar el trabajo con estos planetas. Pasemos pues a los planetas sagrados o trascendentales, ¿sí? Y llegamos a este sexto paso. Como decíamos, lo primero que vamos a hablar es esa conciencia de ser, de lo que somos. Ahí es donde el camino del guerrero se convierte en un camino crístico, ¿sí? Entonces empezamos a vivir la experiencia que está narrada, ahora sí, en los evangelios con los que empezábamos la plática y con lo que vamos a ir cerrando. Ese camino que empieza con el nacimiento de Cristo, porque es cuando nace el Cristo precisamente. ¿Y qué es el Cristo? Pues esa parte cristalizada, esa parte esencial, esa parte de ser que todos nosotros tenemos y del cual no somos conscientes. Cuando nos somos conscientes de él, es cuando iniciamos ese camino del Cristo. ¿Sí? Ese nacimiento de nuestro propio Cristo interior, de nuestra mejor versión de nosotros mismos, de nuestra versión más trascendental, de ese ser que siempre hemos sido, pero que no somos conscientes. Y ese va a nacer, vamos a tomar conciencia de él, ese es el sexto paso. Pero ya trabajamos todo lo humano, ya sanamos todo lo humano y ahora vamos a pasar a la parte sagrada. Bien. Ahí tenemos 3 impulsos trascendentales. Hasta ahorita son los que hemos llevado. Uno de ellos fue descubierto en el siglo XVIII, el otro XIX y el otro en el XX. Sí, tres siglos de avances aquí. Por lo tanto, vemos cómo la humanidad se está preparando para convertirse en algo superior, pero todavía no entendemos mucho eso. Y es el desorden que tenemos ahorita en el mundo, que no hemos podido entender hacia dónde vamos. Los planetas transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, aquí sus símbolos, y vamos a concluir pues con esto rápidamente. Tenemos que Urano es un impulso liberador e iluminador. Es el que nos da esa iluminación de la que tanto se habla de repente por ahí, sobre todo en esta época, lograr una iluminación. ¿Y nos liberamos de qué? Nos liberamos de esos apegos que decíamos, nos liberamos de esos miedos. Y entonces empezamos a dar conciencia de unidad en lo humano a través de Urano. Esto es realmente ese sentido de hermandad que mencionábamos ahorita como protocolo de la escuela se convierte en algo que se vive, que se siente, que se entiende. Entonces, ese decir hermano no es nada más un protocolo, no es nada más de dientes para afuera, es un sentir realmente lo humano en ese otro ser, ¿sí? Y llamarlo hermano, hermano en lo humano, conciencia de unidad en lo humano. Eso es lo que nos da Urano. Y nos da una primera iluminación, dijéramos. Entonces, es el impulso de Urano. Bien. Después tenemos que esto nos va a llevar a ciertas experiencias espirituales relacionadas con esta visión con la que iniciamos de Ken Wilber, en la que nos habla de que cuando llegamos a esa experiencia que decíamos que era primero era la creencia, después era la fe, después teníamos la experiencia, perdón, la creencia, la fe, la experiencia. Cuando llegamos a la experiencia, hay 2 tipos de experiencia y eso es cuando empezamos ya a estudiar lo sagrado, empezamos a vivir lo sagrado. De repente tendremos experiencias cumbres, esas experiencias que nos llegan a veces como chispazos, esas experiencias que nos conectan con algo superior, pero que eventualmente deben convertirse en experiencias meseta, es decir, primero nos llegan así como chispazos de iluminación, después se convierten en algo que estamos viviendo de manera constante, todo el tiempo estamos ahí, en una meseta, ya hemos subido y nos mantenemos en ese tipo de experiencias. Muy interesante, pero ya son procesos profundos de iniciación real. Bien, después pasamos a las experiencias, perdón, pasamos al siguiente impulso, el siguiente planeta, Neptuno. Ya no solo se trata de sentirnos unidos con lo humano, sentirnos unidos con la vida, el impulso de unidad con la vida, el impulso de unidad con lo trascendente. Estamos llegando ahora a lo que Wilbur llama la adaptación. Ya nos estamos adaptando a vivir en un mundo diferente, en un mundo espiritual, en otro nivel de conciencia. Nos sentimos más fusionados con la totalidad, ya no solo con lo humano, sino con la vida en general y todas sus posibilidades y todas sus manifestaciones. Entonces, es otra manera de vivir y es algo que se va logrando. Se van disolviendo los límites humanos y vamos entrando ya en niveles de conciencia trascendentales realmente. Obviamente al principio por experiencias cumbre, de repente nos sucede, después ya nos vamos manteniendo cada vez más en esos niveles superiores. Bien, mientras no podemos conectar adecuadamente con estos planetas nos van a hacer un desorden en la vida, pero
muy, muy grande. Urano nos va a hacer unos cambios, unos desórdenes tremendos en la vida, nos gira 180 grados la vida. Neptuno nos pierde completamente en esa búsqueda porque no sabemos para dónde andamos, estamos todos confundidos, luego nos estamos metiendo en callejones sin salida. Neptuno es el que provoca que la humanidad se vaya metiendo en drogas y que pierda el tiempo ahí en redes sociales. Todos esos callejones sin salida son provocados por Neptuno. Urano tiene que ver con revoluciones, tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con romper esquemas y romper límites y todo de maneras violentas. O sea, no hay una conexión fina todavía con estos impulsos, es muy burda todavía, muy baja. Y por último, llegamos al séptimo y último paso, la transmutación de lo humano que decíamos en sagrado, dominar lo superior, que lo superior domine lo inferior. Y entonces cuando entramos en ese profundo estado de transformación provocado por el último de los planetas, como decíamos, bastante polémico porque luego dicen que no es planeta, que sí es planeta, en fin, sigue la polémica por ahí entre los especialistas, nosotros lo seguimos estudiando en astrología de la misma forma, y ese es Plutón, ese impulso purificador y transformador, que ese es el que nos mata y nos hace renacer. Entonces es un impulso de purificación y de transformación profundo y que se va a llevar a cabo conforme vayamos conectando en forma paulatina con cada uno de los impulsos hasta llegar a este que es el más alejado y el más interiorizado, por lo tanto en nuestra psique, el más transformador. Y eso nos lleva a experiencias de tipo místico, experiencias de misticismo, también esto está tomado de esa parte de Ken Wilber cuando nos habla de que existen diferentes tipos de misticismo. Un misticismo muy burdo, que es un misticismo psíquico, en donde percibimos energías y cosas por ahí raras. Muchas personas lo tienen, no es un control claro todavía de estos impulsos, es muy, muy burdo, muy bajo. Pues hay un misticismo más sutil, en que la conexión es un poquito más permanente, más fina. De repente percibimos entidades o percibimos cosas de otros niveles, pero ya no en forma psíquica, ya no es que estemos viendo o oyendo, sino que hay una conexión un poquito diferente y más orientada al trabajo de desarrollo. Después hay un misticismo de tipo causal, en donde ya estamos entendiendo qué es lo que está generando, qué es lo que está causando todas estas situaciones que estamos viviendo, hasta llegar al misticismo auténtico, que es el misticismo no dual, en donde la dualidad desaparece. Es muy importante en el proceso de iniciación. La dualidad debe desaparecer. Esto es, debe desaparecer esa diferencia entre bueno y malo, entre bonito y feo, entre yo y tú. O sea, debe desaparecer esa dualidad. Como va desapareciendo, es conforme vamos realmente iniciándonos en todo este proceso trascendental y sagrado. Bien, bueno, y ya con esto concluimos pues nuestra plática el día de hoy para dejar un tiempo aquí para preguntas. Entonces tenemos ese retorno al origen, ese héroe que ha vivido todo su avance, ha vivido toda su aventura, regresa a su origen, a la fuente, pero en este caso no nos referimos a regresar a la casa donde salimos, sino al origen del cual venimos, esto es nuestra esencia espiritual, retornar a la fuente a través de esa transformación y expiación que son los últimos elementos de ese periplo del héroe de Joseph Campbell. Bien, es una introducción a la astrología como ciencia sagrada desde una manera, de una perspectiva a lo mejor un poquito diferente, pero intento que sea un poquito más enfocada en lo iniciático y más práctica, no nada más estarles hablando aquí de esoterismo y de cosas así que tienen poca aplicación práctica. Bien, les agradezco mucho su invitación, les agradezco mucho este tiempo, su paciencia, su